Vamos a explorar las variables que pueden ayudarnos a tener ingresos fijos cuando tenemos gastos fijos y todo en plena crisis sanitaria, económica y pandémica. A los fines recibimos a nuestra asesora financiera, la licenciada Violeta Santiler. Buen día, ¿cómo está hoy? Buenos días, feliz y contenta, oyendo el cliché de todos los dominicanos, que aquí no se vende. Que no se vende. Nunca, ni en Navidad, ni en Semana Santa, nunca. Sin embargo, sí se vende. Bueno, hay una microeconomía activa, muy dinámica. En lo personal, Violeta, para mí fue imposible entrar al supermercado ayer en la tarde. Cuando iba a estacionarme, había una cantidad de gente que no había cómo parquearse, pero además las filas eran enormes. Decidimos irnos, mi hijo y yo, pero no se vende, es verdad. No se vende. Por suerte. Bueno, los gastos fijos requieren necesariamente tener ingresos fijos. Y estos son dos de los elementos que digo yo, básicos para manejar con eficiencia las finanzas personales. Gastos fijos, ingresos fijos, y el tercero son los ahorros. Todos tenemos gastos fijos, compromisos recurrentes, que son los que nos permiten vivir el día a día. Los imprescindibles son, por ejemplo, el pago de la vivienda, ya sea rentada o un préstamo. Permítame decirle que si usted está pagando un préstamo, usted tiene un pasivo, no un activo, pero eso es harina de otro quintal, como dice. Otros de los gastos son los servicios como energía eléctrica, agua, internet, telefonía, pólizas de ahorro, diezmos, gastos bancarios, diversión, propina. Todos esos gastos fijos necesariamente tienen que estar sustentados por ingresos que también sean fijos. Aunque sea solo para cubrir esos gastos, ya luego buscaremos otros ingresos, pero los gastos fijos tienen que estar sustentados en ingresos fijos. La regla de oro de las finanzas personales: jamás los gastos pueden ser mayores que los ingresos. Entonces, es necesario que nosotros tengamos claro que tenemos que tener esos ingresos y no esos gastos, y no usar, por ejemplo, el dinero del gas para cambiar el celular. Ahí es que comienzan los problemas y las dificultades en nuestra canasta familiar. Es necesario que nosotros reservemos esos ingresos para esos gastos fijos. Y si no dan, hay que aumentarlo de la manera que sea. Así es que yo espero que esta clase de hoy haga entender a nuestros televidentes que es necesario cuidar esos ingresos que están destinados a esos gastos. Eso lo puede hacer eficientemente con un presupuesto que no es nada del otro mundo, preferiblemente manual. El que quiera llevarlo en uno de estos aparatos que, como dice Canita, que son tan modernos, lo puede hacer, pero punta de lápiz no mata nada. Usted comienza a escribir y esa conexión que hace el cerebro con la escritura le va a hacer más eficiente el manejo de sus finanzas personales. Violeta, una de las situaciones que tenemos todos los dominicanos y dominicanas, porque no es una costumbre, no es un hábito, hacer un presupuesto para saber qué nos entra, qué tenemos nosotros como gastos fijos, ¿verdad? Y cómo debemos repartir ese dinero. Aquí nosotros no tenemos educación económica. De verdad te lo digo, a mí en lo personal me gustaría que dentro de esta labor que tú haces a través de esta mañana, uno de estos días se pueda hablar de cómo hacer un presupuesto familiar a fin de que la gente pueda tener claro qué recibe, cuáles son los gastos fijos, cómo invertir, qué puede ahorrar, cómo ahorrar ese dinero para que le pueda dar, porque de verdad que uno de los grandes problemas que tenemos es que recibimos dinero pero no sabemos cómo lo vamos a destinar, cómo lo vamos a invertir, porque de las cosas que pasan es que realmente no invertimos en la mayoría de los casos, no tomamos 1% de ese dinero que recibimos para ahorros, y nos gustaría de verdad que nos dieras luz con relación a todo esto. Con mucho gusto, así haremos. Y permítame decirle que mucha gente se lleva anota, aunque sea en un cuadernito. Y esos son los que tienen una casa propia, donde le corresponde, en el espacio donde quieren, donde pueden tenerla. Esos son los que pueden
tener un vehículo, esos son los que tienen un negocito. Es que escribir, llevar el presupuesto es vital para el buen manejo de las finanzas. Ciertamente, Violeta Saint-Hilaire, como de costumbre, nos asesora y motiva en materia financiera, porque es un tiempo que aún más requiere un esfuerzo mayor. Agradecemos, como de costumbre, esta mañana su participación. Feliz día para todos. Igual por allá. Y la verdad, caballeros, es que la economía no solo mantiene el motor del desarrollo en nuestra nación, también la microeconomía que mueve nuestros hogares de manera particular. Ese tema que apuntaba Jesús es sumamente importante, cómo organizar nuestros ingresos de manera tal que nuestros egresos no arropen esos ingresos. Karina, Roberto, la gente que nos ve, yo conversaba con una persona que trabaja en el mercado este fin de semana. Yo soy de los que a mí me gusta, una de las cosas que a mí me divierte en lo personal es ir al supermercado, ir al mercado, tener ese contacto con la gente. Yo le preguntaba, ¿cuánto tú ganas diario? Escuchen, ¿cuál es ese promedio? Y él me dice, 3.500 pesos. Escucha, y yo le digo, ¿y qué vehículo tú tienes? Me dice, no, yo no tengo vehículo, yo alquilo para ir a buscar las cosas una que platanera, necesito. una platanera. Alquilo una platanera. Y yo le pregunto, pero ¿y por qué tú no tienes un vehículo? No es que los cuartos no dan. Se gana 3.500 pesos por día. Sí. Cuando tú calculas en el mes, estamos hablando de mucho más de 100,000 pesos, pero no le da para pagar una cuota de 6 o 7 mil pesos y tener una platanera nueva de él. Usted sabe cuál es el factor que está escaseando, es la planificación. No organizamos esas variables que permiten verdaderamente productividad. Si pudiéramos establecer una regla muy básica de lo que serían mejoras en nuestro presupuesto, si no hay planificación, definitivamente que nada de lo que usted se proponga podrá llegar a feliz término. De ahí que lo que apuntaba la licenciada Violeta Saint-Hilaire esté hasta en un lápiz y trozo de papel. Por lo tanto, no escatimemos los esfuerzos ni las herramientas para organizar nuestras economías.